Amigos televidentes, hacemos el presente avance informativo en directo y es que a esta hora establecemos contacto con el Teatro Teresa Carreño, donde se desarrolla una sesión solemne con motivo de cumplirse el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá. Mariana Mata Dugarte con los detalles. Adelante, Mariana. Hoy todo el cuerpo legislativo del país se reúne en el Teatro Teresa Carreño para celebrar esta sesión solemne a propósito de la conmemoración del bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá. Ha convocado el Parlamento venezolano a legisladoras y legisladores de todo el país, diputadas y diputados, para este encuentro del día de hoy a propósito de esta histórica fecha. Nicolásito estuvo de cumpleaños. Feliz cumpleaños. Esta canción es de cumpleaños. Para todos los cumpleañeros, la gente portuguesa, de Apure. Carlos Sierra. Claro, cumplió años. En esta sesión solemne la presencia de la música nacional. Arpa, cuatro y maracas. Vamos a cantar. ¿Cómo es posible olvidarte con una pena tan honda que me está robando el alma? Si cuando uno más se quiere, si cuando uno más se quiere, el destino lo separa. ¿Cómo es posible olvidarte con una pena tan honda que me está robando el alma? Si cuando uno más se quiere, si cuando uno más se quiere, el destino lo separa. Y cómo no, y como no, te traje nada más digno de tu belleza que regalarte mi amor, para que vivas conmigo en las salas del romance, muchachita de mi vida, te dejo mi inspiración. El diputado y cantautor venezolano Cristóbal Jiménez ha sido el encargado de abrir esta jornada parlamentaria del día de hoy, donde hemos destacado que el Poder Legislativo venezolano ha convocado a esta sesión solemne a propósito del bicentenario. Un gran y caluroso abrazo a esta inmensa sesión parlamentaria donde nos hemos congregado los diputados y las diputadas de la Asamblea Nacional, las diputadas y los diputados de los 24 consejos legislativos regionales y las concejalas y los concejales de las 335 alcaldías de Venezuela. Todo para celebrar el bicentenario del sueño de unidad americana. Todos encontrándonos aquí en esta magna sesión de los poderes legislativos de Venezuela en sus categorías nacional, regional y municipal para insistir en el sueño de nuestros libertadores, en el sueño largamente acariciado por Simón Bolívar, el libertador del sur, por el sueño esbozado ya desde los tiempos en que escribió la Carta de Jamaica y expuesto en el discurso de Angostura. Nos hemos congregado porque hace 200 años nos atrevimos a soñar en la unidad latinoamericana. Hace 200 años hicimos realidad el sueño del precursor Francisco de Miranda, que soñaba con una sola gran nación llamada Colombia. Hace 200 años insistimos en que solamente unidos podremos darle respuestas a nuestros pueblos. E insistimos, independientemente de los gobiernos que existen en nuestro
continente, todos tenemos un mismo origen. Todos tenemos la misma mezcla armoniosa de razas. Todos soñamos con la prosperidad de nuestras mujeres, nuestros hombres, nuestras niñas y niños. Por tanto, solamente juntos lograremos la conquista del futuro. Bienvenidas y bienvenidos, diputadas, diputados, concejalas y concejales. Nos acompañan en el presidio los presidentes y las presidentas de los consejos legislativos de los 24 estados del país, así como el primer vicepresidente, diputado Pedro Infante, la segunda vicepresidenta, Grecia Colmenares, y nuestra secretaria María Alejandra y el subsecretario José Omar Molina. Ciudadana secretaria, sírvase informar si hay quórum. Hay quórum reglamentario, ciudadano presidente. En consecuencia, se abre la sesión. Antes de dar inicio al desarrollo de la sesión solemne convocada el día de hoy por el Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, quisiéramos mostrar un breve video que refleja lo que estamos haciendo hoy aquí en esta sesión solemne. Adelante, video. El Congreso de Panamá constituyó el nacimiento de un pacto social sellado para asegurar la paz perpetua y nuestra independencia frente a la opresión. No buscábamos trazar fronteras, sino hallar el alma de un continente. Ese fue nuestro primer paso hacia una patria grande, soberana y solidaria. 200 años después, retomamos el legado. Frente a las nuevas convulsiones que acechan a nuestros pueblos, la unidad debe ser nuestra única fuerza. Aquel Congreso representó el pacto necesario para garantizar la paz y el bienestar de nuestros pueblos. Hoy, desde Venezuela, el llamado sigue vigente. Estamos convocados a la unidad. Nos encontramos todos este lunes 22 de junio en el Teatro Teresa Carreño. Diputadas y diputados de la Asamblea Nacional, legisladoras y legisladores regionales, así como a las concejalas y concejales de toda Venezuela. La presencia de quienes representan la voluntad soberana será la garantía de que el sueño de la unidad, sembrado hace 2 siglos, se mantenga inquebrantable. Unidos por la soberanía de los pueblos. Ciudadana secretaria, sírvase informar el punto siguiente de esta sesión solemne. Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo, a cargo de la Coral Polifónica de la Asamblea Nacional, dirigida por el maestro Ricardo Bustinza. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Abajo cadenas, gritaba el Señor, y el pobre en su choza libertad pidió. A este santo nombre tembló de pavor el vil egoísmo que otra vez triunfó. A este santo nombre tembló de pavor el vil egoísmo que otra vez triunfó. El vil egoísmo que otra vez triunfó. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando
Como decía el padre cantor Ali Primera, me parece sospechoso el primero que dijo que el himno no se aplaude. Señora secretaria, por favor, sírvase a dar lectura a la propuesta de orden del día de hoy. Único. Discurso de orden a cargo del historiador Alejandro Miguel López Rodríguez con motivo de celebrarse el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá. Esta es la propuesta del orden del día, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la propuesta del orden del día de hoy, leída por la secretaria, sírvanse a indicarlo con la señal de costumbre. Pueden votar también los diputados y legisladores regionales y los concejales y concejalas. Mayoría evidentísima, aprobado. Nuestro orador de orden del día de hoy nació en la ciudad de Caracas en el año 1981. Es egresado de la Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Central de Venezuela. Es magíster en Historia de América y Mundos Indígenas de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Ha sido un destacado trabajador de la historia de Venezuela y tuvo la responsabilidad del proyecto de investigación sobre el archivo Colombella del precursor Francisco de Miranda. Es miembro del equipo de trabajo de la Fundación Centro Nacional de Historia, es investigador y actualmente es profesor de antropología en la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela y es presidente del Centro de Estudio Simón Bolívar. Lo saludamos y lo recibimos con un aplauso. Se invita al historiador Alejandro López Rodríguez a hacer uso de la tribuna de oradores. No salió, estoy bien. Estoy pendiente con eso. Muy buenas tardes a todas y todos. Feliz bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá. Quisiera saludar al doctor Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, al diputado Pedro Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, a la diputada Grecia Colmenares, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, a la doctora María Alejandra Hernández, secretaria de la Asamblea Nacional, a José Omar Molina, subsecretario de la Asamblea Nacional, presidentas y presidentes de las comisiones permanentes y demás diputadas y diputados, presidentas y presidentes de los consejos legislativos y demás legisladoras y legisladores, presidentas y presidentes de los consejos municipales y demás concejales. Muchísimas gracias. Es un honor estar acá con todas ustedes, con todos ustedes. Hoy, 22 de junio del año 2026, los pueblos de Venezuela, los pueblos de toda nuestra América y el Caribe, celebramos el bicentenario de la instalación del Congreso Anfictiónico de Panamá. Esta reunión tiene un valor histórico inconmensurable porque por primera vez en la llamada historia contemporánea, un conjunto de repúblicas constitucionales, de estados independientes, de naciones libres, se encuentran para acordar intereses comunes, fortalecer los lazos de amistad, afianzar las relaciones comerciales y apuntalar un sistema de defensa para el continente americano. El Congreso Anfictiónico de Panamá es la máxima realización del proyecto de liberación y de unión que fue pensado por nuestro generalísimo Francisco de Miranda y construido por todo un pueblo en armas que fue liderado por nuestro libertador Simón Bolívar. El Congreso Anfictiónico de Panamá es el resultado de 16 años de una lucha incansable que tiene su comienzo el año 1810, aquel 19 de abril que determinó el principio del fin de 300 años de colonialismo español en América. Ese 1810 se conformaron gobiernos autónomos acá en Caracas, en Bogotá, en Buenos Aires, en Chile,
y hubo una revolución popular en México. Fue un quiebre completo, un cambio de época. Los invito y las invito a hacer un breve recorrido por la genealogía de la idea de la unidad, un pilar constitutivo de nuestra identidad política, patriota y revolucionaria. El primer punto, ese mismo 19 de abril, a partir de ese Jueves Santo, en la ciudad de Caracas y en muchas ciudades de Venezuela, empezaron a entonarse canciones patrióticas. Una de ellas es el Gloria al Bravo Pueblo. Nosotros somos un pueblo que tiene su himno que nació al calor de la lucha. Y yo quisiera recordar solo el inicio de la tercera estrofa de nuestro himno nacional. Unida con lazos que el cielo formó, la América toda existe en nación. Ya en nuestra canción patria está la idea de la unidad, está el propósito del vínculo y de la comunidad americana. Volviendo ya a la escena política, comienza un cambio importantísimo, se construye un Congreso Constituyente, el primero de las colonias españolas en América, el Congreso Constituyente que se instala en la esquina del Conde el 2 de marzo de 1811. Se eligieron diputados de 7 de las 10 provincias de la Capitanía General de Venezuela. Recordemos que Maracaibo, Coro y Guayana habían quedado bajo el dominio español. Esos diputados se eligen a través de un reglamento inédito también en la historia americana, en la historia de las colonias españolas que tenía el rey Fernando VII acá en América, y ese reglamento fue redactado por Juan Germán Rocio. Los venezolanos, las venezolanas somos pioneros en el proceso electoral y el proceso constituyentista. Es en ese Congreso Constituyente que se declara nuestra independencia el 5 de julio de 1811. En el predio de esta declaratoria, en unas reuniones en la esquina, que ahorita se llama la esquina de Sociedad, en el centro de Caracas, se reunía la Sociedad Patriótica. Podemos considerar, quizás sin exagerar o exagerando mucho, que la Sociedad Patriótica es el primer partido político que conoce Venezuela. Un partido político revolucionario, radical, independentista. Un partido político fundado por Francisco de Miranda y Simón Bolívar. Un partido político donde participaban hombres y mujeres por igual, reuniones todas las noches. Participaban también mulatos, indios, afrodescendientes. Nunca antes se había visto una participación política de ese tipo, y es en ese contexto que se declara la independencia de Venezuela. 2 días antes, el 3 de julio de 1811, conocemos la primera intervención pública de nuestro libertador, joven todavía, dice Bolívar, ante toda la presión que estaba ejerciendo la Sociedad Patriótica sobre el Congreso, que todavía no había declarado la independencia, dice Bolívar, una frase que conocemos muy bien: pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad suramericana. Vacilar es perdernos. Siempre la idea de la libertad del continente. Se declara la independencia el 5 de julio y se redacta un acta. Y aquí les traigo un extracto del acta donde está la visión también de la Unión. Dicen los diputados: mas nosotros que nos gloriamos de fundar nuestro proceder en los mejores principios y que no queremos establecer nuestra felicidad sobre la desgracia de nuestros semejantes, miramos y declaramos como amigos nuestros, compañeros de nuestra suerte y partícipes de nuestra felicidad, a los que unidos con nosotros por los vínculos de la sangre, la lengua y la religión, han sufrido los mismos males en el anterior orden. Siempre que, reconociendo nuestra absoluta independencia de él y de toda dominación extraña, nos ayuden a sostenerla con su vida, su fortuna y su opinión, declarándolos y reconociéndolos, como en todas las demás naciones, en guerra enemigos y en la paz amigos, hermanos y compatriotas. Se apostaba en ese momento por crear una gran confederación. De hecho, por acá tengo artículos de nuestra primera Constitución, la Constitución Federal de 1811.
Creo yo que en esta Constitución está la raíz de la doctrina de la Unión Americana. Les leo brevemente 2 artículos importantísimos. Artículo 128. Luego que libres de la opresión que sufren las provincias de Coro, Maracaibo y Guayana puedan y quieran unirse a la Confederación, serán admitidas a ella sin que la violenta separación en que a su pesar y el nuestro han permanecido pueda alterar para con ellas los principios de igualdad, justicia y fraternidad de que gozarán luego como todas las demás provincias de la Unión. Y así pasó. 1817-18 se incorpora Guayana y entre 1821 y 23 se incorpora Coro y Maracaibo ya a la Unión Colombiana, porque ya existía la Gran República de Colombia en 1821. Pero el meollo del asunto está en el artículo siguiente, artículo 129 de nuestra primera Constitución. Aquí hago una acotación. Francisco de Miranda fue diputado en este Congreso Constituyente. Como nos mencionó el doctor Jorge Rodríguez, es la idea de unidad, nace en Miranda, esa gran nación desde México hasta la Patagonia. ¿Y qué dice nuestro artículo 129? Del mismo modo y bajo los mismos principios serán también admitidas e incorporadas cualesquiera otras del continente colombiano, entre paréntesis, antes América Española, que quieran unirse bajo las condiciones y garantías necesarias para fortificar la unión en el aumento y enlace de sus partes integrantes. Lo que aplicaba a las provincias de Venezuela, Coro, Maracaibo y Guayana, aplicaba a todo el continente. Esa es la doctrina constitucional de la Unión. 1811. 15 años después tenemos el Congreso Fictiónico de Panamá, una continuidad política e ideológica, un propósito que está fijo en nuestra primera Carta Magna. Caída la Primera República, como sabemos, la Primera República tiene vulnerabilidades profundas, no tiene un apoyo popular. La Primera República no declara la abolición de la esclavitud. La Primera República tiene una crisis administrativa causada por un bloqueo que impone España desde 1810. Cae la Primera República, sus principales líderes son asesinados, perseguidos, encarcelados. El Libertador todavía no era Libertador, se dirige y se exilia en Cartagena. Se pone a la orden del gobierno de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, de Camilo Torres. Y en el manifiesto de Cartagena del 15 de diciembre de 1812, Bolívar esboza un proyecto que va a tener su éxito en la unidad de los pueblos venezolanos y nuevagranadinos. Dice Bolívar, y les comento brevemente: la Nueva Granada ha visto sucumbir a Venezuela, por consiguiente debe evitar los escollos que han destrozado aquella. A este efecto presento como una medida indispensable para la seguridad de la Nueva Granada la reconquista de Caracas. Y así fue, la campaña admirable, 1813, poco más de 3 meses, desde Cúcuta hasta Caracas. El Libertador recibe ese título primero en Mérida, el 23 de mayo, y luego en agosto aquí en Caracas. Se puso a prueba la unión de los pueblos y fue exitosa. Caída la Segunda República, por las mismas razones que la primera, no había un apoyo popular sustancial en ese momento. Bolívar se exilia nuevamente a la Nueva Granada. Y acá tenemos unas palabras en una proclama que él emite a unos soldados en Pamplona, unos soldados que habían estado rebeldes, unos soldados que no le habían prestado mucha atención a Urdaneta, y les dice Bolívar, el 12 de noviembre de 1814, en plena hecatombe, en una crisis profunda. La caída de la Segunda República fue un gran desastre, el año terrible, dicen muchos historiadores a ese año. Dice Bolívar, yo no soy más que un soldado que venga a ofrecer mis servicios a esta nación hermana. Para nosotros la patria es América, nuestros enemigos los españoles, nuestra enseña la independencia y la libertad. De ahí Bolívar sigue su camino buscando alianzas, llega a Jamaica, exiliado,
sin un centavo, con su liderazgo discutido y en una situación de división profunda de las fuerzas. Y Bolívar esboza en Jamaica un gran documento geopolítico donde se perfila la identidad de los americanos, pero también plantea por primera vez que Panamá pudiera ser un espacio de reunión. Y le cito al Libertador: yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria. Es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo una sola nación, con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo. Ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión, debería por consiguiente tener un solo gobierno que confederase los diferentes estados que hayan de conformarse. Más adelante dice Bolívar: qué bello sería que el Istmo de Panamá fuese para nosotros lo que el de Corinto para los griegos. Ojalá que algún día tengamos la fortuna de instalar allí un augusto congreso de los representantes de las repúblicas, reinos e imperios, a tratar de discutir sobre los altos intereses de la paz y la guerra con las naciones de las otras 3 partes del mundo. Esta especie de corporación podrá tener lugar en alguna época dichosa de nuestra regeneración. Y esa época ha llegado, esa época no ha pasado desde 1815. Bolívar pone a prueba nuevamente la unión, la solidaridad, y lo ponen a prueba él también. Consigue los vínculos, el apoyo logístico, el apoyo moral, el apoyo material en Alejandro Petión, presidente de Haití, la primera república independiente antes esclavizada. Un gran ejemplo para nuestros pueblos. 1816, con apoyo de Haití, Bolívar organiza 2 expediciones navales y logra ya a finales de ese año establecerse en el oriente del país. 1817-18 se recupera el poder en Angostura y se establece la capital de Venezuela en Ciudad Bolívar. Bolívar, que viva Ciudad Bolívar. Bolívar desde Ciudad Bolívar, valga la redundancia, establece el gobierno, convoca el Consejo de Estado, nombra el Estado Mayor, crea el Correo del Orinoco, que va a tener aniversario dentro de poco, y además convoca al segundo Congreso Constituyente de Venezuela. Y en ese proceso, Bolívar entra en comunicaciones sobre todo con Juan Martín de Pueyrredón, quien es el director supremo de las Provincias Unidas de La Plata, actual Argentina. En una comunicación del 12 de junio de 1818, Bolívar sigue desarrollando esta idea de la unidad, que nunca lo abandona. Dice Bolívar: excelentísimo señor, cuando el triunfo de las armas de Venezuela complete la obra de su independencia o que circunstancias más favorables nos permitan comunicaciones más frecuentes y las relaciones más estrechas, nosotros nos apresuraremos con el más vivo interés a entablar, por nuestra parte, el pacto americano que, formando de todas nuestras repúblicas un cuerpo político, presente la América al mundo como un aspecto de majestad y la grandeza sin ejemplo en las naciones antiguas. La América así unida, si el cielo nos concede este deseado voto, podrá llamarse la reina de las naciones, madre de las repúblicas. Este mismo año, ese mismo día, Bolívar emite una proclama a los hermanos argentinos. ¿Y qué dice Bolívar acá? Vuestros hermanos de Venezuela han seguido con vosotros la gloriosa carrera que desde el 19 de abril de 1810 ha hecho recobrar a la América la existencia política de que la habían privado los tiranos de España. Venezuela ha visto con gozo y admiración vuestra sabia reforma, vuestra gloria militar y vuestra felicidad pública. Ella no ha podido lisonjearse de haberlos igualado en fortuna, pero sí en los principios y en el objeto. En todo hemos sido iguales.
Solo la fatalidad anexa a Venezuela la ha hecho sucumbir 2 veces y su tercer período se disputa con un encarnizamiento de que únicamente nuestra historia suministra ejemplo. 8 años de combates, de sacrificios, de ruinas han dado a nuestra patria el derecho de igualarse a la vuestra, aunque infinitamente más espléndida y más dichosa. Habitantes del Río de la Plata, la República de Venezuela, aunque cubierta de luto, os ofrece hermandad. Y cuando cubierta de laureles haya extinguido los últimos tiranos que profanan su suelo, entonces os convidará a una sola sociedad para que nuestra divisa sea la unidad en la América meridional. Al año siguiente, el 15 de febrero de 1819, se instala el segundo Congreso Constituyente de Venezuela en Angostura. En Angostura, Bolívar propone su proyecto constituyente. Ese es el discurso, un proyecto constituyente. Bolívar propone el proyecto de la igualdad y la justicia social, el proyecto de la práctica de la independencia y el antiimperialismo, el proyecto de la unión de los pueblos. Y quizás una de sus citas más conocidas es esta del discurso de Angostura. Nos dice Bolívar: la reunión de la Nueva Granada y Venezuela en un grande Estado, así lo el voto uniforme de los pueblos y gobiernos de estas repúblicas. Recordemos que al Congreso de Angostura asistieron diputados del Casanare, la vecina Colombia, Nueva Granada en ese momento. Eso fue inédito también, nunca había pasado una participación de ese tipo en un Congreso. La suerte de la guerra ha verificado este enlace tan anhelado por todos los colombianos. De hecho, estamos incorporados. Estos pueblos hermanos ya os han confiado sus intereses, sus derechos, sus destinos. Y aquí Bolívar esboza la visión que nos trae hoy en día, que nos tiene acá hoy en día. Al contemplar la reunión de esta inmensa comarca, mi alma se remonta a la eminencia que exige la perspectiva colosal que ofrece un cuadro tan asombroso. Volando por entre las próximas edades, mi imaginación se fija en los siglos futuros y observando desde allá con admiración y pasmo la prosperidad, el esplendor, la vida que ha recibido esta vasta región, me siento arrebatado. Me parece que ya la veo en el corazón del universo, extendiéndose sobre sus dilatadas costas, entre esos océanos que la naturaleza había separado y que nuestra patria reúne con prolongados y anchurosos canales. Ya la veo servir de lazo, de centro, de emporio a la familia humana. Ya la veo enviando a todos los recintos de la tierra los tesoros que abrigan sus montañas de plata y de oro. Ya la veo distribuyendo por sus divinas plantas la salud y la vida a los hombres dolientes del antiguo universo. Ya la veo comunicando sus preciosos secretos a los sabios que ignoran cuán superior es la suma de las luces a la suma de las riquezas que le ha prodigado la naturaleza. Ya la veo sentada sobre el trono de la libertad, empuñando el cetro de la justicia, coronada por la gloria, mostrar al mundo antiguo el mundo moderno. Después de este discurso, a los meses se organizan los ejércitos, se navega el Orinoco hasta el sur del Apure y comienza la campaña de liberación de la Nueva Granada. El ascenso al páramo de Pisba, más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, una lluvia terrible, un frío espantoso, familias completas cruzaron ese páramo. Hay relatos del general Oliari que habla de una mujer embarazada que dio a luz en ese proceso. 2 batallas hacen posible la liberación de Nueva Granada: la batalla del Pantano de Vargas, 25 de julio de 1819, donde Rondón peleó, y la batalla de Boyacá del 7 de agosto de 1819. El 17 de diciembre de ese año, 1819, otro momento inédito, Ley Fundamental de Colombia. Se crea la Gran República de Colombia, la que conocemos como la Gran Colombia. Un bloque geopolítico, sin duda alguna, para la liberación del continente. Colombia, como sabemos, incluye los territorios de Panamá, de la actual Colombia, de Ecuador y de Venezuela. Si sumamos las superficies de esos países, más o menos unos 2.700.000 kilómetros cuadrados. Los países de Europa Central y un poquito más caben en Colombia y sobre espacio. Colombia tiene
las minas de oro y plata. Colombia tiene salida al Océano Atlántico, al Pacífico, tierra cultivable, agua dulce. Es el emporio, es el centro de la familia humana lo que Bolívar y los patriotas y las patriotas venezolanos están construyendo. Es la República de Colombia una construcción histórica palpable. A veces hablamos mucho del sueño de unión de Bolívar, más que un sueño, fue una realización histórica. Duró 11 años esa unidad, la República de Colombia, hasta 1830. Firmó tratados de liga, unión y amistad con Chile, con Buenos Aires, con México, con Perú, y además fue esta República de Colombia la que prestó sus auxilios para la liberación del Perú con las batallas de Junín y las batallas de Ayacucho. La batalla de Ayacucho quizás la más representativa de todas por su participación tan diversa de distintas nacionalidades, etnias, pueblos, de casi todos los países americanos, pero también países europeos, indígenas, afrodescendientes, criollos, mulatos, mantuanos, blancos, todos unidos con la idea de la libertad bajo el comando del libertador Simón Bolívar y el gran mariscal Antonio José de Sucre. 2 días antes de esa batalla de Ayacucho, sin saber el resultado, por supuesto, de la batalla, Bolívar convoca formalmente al Congreso Fictiónico de Panamá, 7 de diciembre de 1824. Dice Bolívar, a una comunicación dirigida a varios jefes revolucionarios patriotas de América. Después de 15 años de sacrificios consagrados a la libertad de América por obtener el sistema de garantías que en paz y en guerra sea el escudo de nuestro destino, es tiempo ya de que los intereses y las relaciones que unen entre sí a las repúblicas americanas, antes colonias españolas, tengan una base fundamental que eternice, si es posible, la duración de estos gobiernos. Entablar aquel sistema y consolidar el poder de este gran cuerpo político pertenece al ejercicio de una autoridad sublime que dirija la política de nuestros gobiernos, cuyo influjo mantenga la uniformidad de sus principios y cuyo nombre solo calme nuestras tempestades. Tan respetable autoridad no puede existir sino en una asamblea de plenipotenciarios, nombrados por cada una de nuestras repúblicas y reunidos bajo los auspicios de la victoria obtenida por nuestras armas contra el poder español. Hay un extracto de una carta, y con esto voy a ir cerrando, que sin duda alguna recoge el espíritu central de la idea de unidad de Miranda, de Bolívar, pero de la idea de unidad americana. Esta carta la escribe Bolívar a Hipólito Unanue, quien es un médico, abogado peruano, por muchos considerados padre de la medicina moderna peruana, colaborador de Bolívar y en ese momento jefe del gobierno, del Consejo de Gobierno peruano. Dice Bolívar en esta carta, que además Bolívar comenta que le habían entregado la espada del Sol de Perú en esta carta, también comenta sobre las desavenencias con algunos líderes peruanos que habían estado entablando relaciones y comunicaciones con los realistas, y Bolívar en esta carta sin duda alguna establece el meollo, el centro del espíritu de la idea de la unidad. La América Meridional formará sin duda una confederación cordial en los primeros años de su vida. Y esto lo veo realizar cada día más y más. Quedándome un par de años en el sur de Colombia, siempre que me lo permite el Congreso, me lisonjeo de que nuestras repúblicas se ligarán de tal modo que no parezcan en calidad de naciones, sino de hermanas, unidas por todos los vínculos que nos han estrechado en los siglos pasados, con la diferencia de que entonces obedecían a una sola tiranía y ahora vamos a abrazar con una misma libertad, con leyes diferentes y aún gobiernos diversos, pues cada pueblo será libre a su modo y disfrutará de su soberanía según la voluntad de su conciencia. Al año siguiente, el 22 de junio de 1826, se instala el Congreso de Panamá. A ese Congreso asisten representantes de Perú, representantes de las Provincias Unidas de Centroamérica, tenemos sus banderas acá, de México y por supuesto de la Gran Colombia, de la llamada Gran Colombia.
Es un momento estelar, sin duda alguna. Podemos nosotros afirmar sin problema y sin caer en un error que en el Congreso Fictiónico de Panamá se pone la primera piedra de la política multilateral, del ejercicio de las relaciones multilaterales entre los pueblos, que luego va a ser característica del siglo XX y del siglo XXI. Es la primera vez que naciones constitucionales, repúblicas democráticas, naciones libres se reúnen, porque en Europa se habían reunido las monarquías, la conocidísima Santa Alianza, Prusia, que ahorita es parte de Alemania, Austria, Rusia, y se habían reunido con planes de expansión, con planes de ocupación, con planes de explotación. El Congreso Fictiónico de Panamá se reúne con planes de hermandad, con planes de concordia. Así que hoy estamos este 22 de junio de 1826 construyendo ese Congreso Fictiónico de Panamá todos los días. Hoy que el mundo vive una guerra profunda, una guerra amplia, el Congreso Fictiónico de Panamá tiene las respuestas, porque el objetivo principalísimo de este Congreso, el objetivo principal de la independencia, el objetivo principal de vivir en libertad es vivir en paz. La construcción de la paz desde América y para el mundo se ha hecho desde Panamá y la haremos todos los pueblos nuestroamericanos y caribeños. Muchas gracias a todas y todos. Bien, escuchaban ustedes el repaso histórico que hacía el orador de orden para esta sesión solemne, Alejandro Miguel López, destacando hitos importantes en la historia de nuestro país a propósito de este bicentenario y cómo hoy, 2 siglos después, tiene relevancia. Con esta excepcional concejalas y concejales, en sesión de la Asamblea Nacional no se vocean consignas. Pero como es una ocasión especial, estamos aquí celebrando y aplaudiendo la excepcional pieza discutida por el profesor Alejandro López, que conforma la claridad, la sabiduría, la proyección en el futuro de esa primera propuesta de unidad de naciones libres en Latinoamérica, de unidad de las nacientes naciones que la espada del Ejército Libertador logró hacerlas independientes y soberanas para siempre. Ha sido un discurso lleno de claridad y con las claves fundamentales de una propuesta aún en ciernes, aún en proyecto, y que solamente de esa manera, solamente desde la unidad, lograremos desatar todos los nudos que hoy agobian a nuestras naciones. Es fundamental también que nos hayamos reunido por primera vez, me atrevo a decir, por primera vez en la historia de la República Bolivariana de Venezuela, todos los legisladores y todas las legisladoras del territorio nacional. Es la primera vez que nos encontramos en un recinto las concejalas, los concejales, los diputados de los consejos legislativos regionales y las diputadas y los diputados de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. A modo de ejemplo de que mientras más nos unamos, mientras más nos encontremos, más fuertes seremos, y ese era el objetivo supremo del libertador Simón Bolívar al convocar el Congreso Anfictiónico de Panamá. En consecuencia, esta es la primera de muchas otras actividades donde nos encontraremos nuevamente para la discusión, para la conversación, para la construcción fecunda. Y esta es, con el magnífico discurso del profesor López Rodríguez, esta es
la primera actividad legislativa para celebrar el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá e invitamos a los 335 consejos municipales de Venezuela, a los 24 consejos legislativos regionales de Venezuela y también a nuestra Asamblea Nacional para que en sus correspondientes recintos legislativos se den la discusión, se den actividades y se den debates acerca del Congreso Anfictiónico de Panamá desde el día de hoy, 22 de junio de 2026, hasta el próximo 15 de julio del año 2026. Quisiera también que las concejalas y los concejales y las diputadas y diputados de los consejos legislativos regionales y de la Asamblea Nacional tomen como eje para la discusión y para la elaboración y la comprensión de lo que ocurrió hace exactamente 200 años en el Istmo de Panamá, tomen el excepcional discurso del profesor Alejandro López Rodríguez como columna vertebral de la discusión de los próximos días hasta el 15 de julio y por tanto solicito, ciudadana secretaria, que el discurso del doctor López sea ampliamente difundido en todos los medios de comunicación existentes y en las redes sociales de los concejales, las concejalas, los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional y de los consejos legislativos regionales. Siguiente, ciudadana secretaria. Es todo, ciudadano presidente. En consecuencia, se levanta la sesión solemne. Reciban un abrazo por parte de esta Junta Directiva de la Asamblea Nacional y sigamos juntos en la construcción de este camino de futuro. Gracias a todas y a todos. Bueno, hay dos diputadas que son cantantes llaneras profesionales. La invitación, Guayquirima. Luisita Tavares. Vamos a cantar. Vamos a cantar, Hilda. Hilda Mata. Efraín Valera de Apure. Duro. Quiero comprar para ti una casa bella que tenga rosas y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar. Quiero comprar para ti una casa bella que tenga rosas y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerman con el ruido de la mar. El celaje de tu perra centinela pase la noche de la puerta a los balcones, con sus ladridos y sus ojos de candela. No deje, chica, que se metan los ladrones. Como se baila en todo el pueblo apureño, apunte toca poco a poco y bailadito, oye el arma del maestro Figueredo. Quiero comprar Rosas y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerman con el ruido. Y así finaliza la sesión solemne de la Asamblea Nacional en el contexto del bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá.